Andrea, nos vamos ahora en Sigue la W a hacer un ejercicio de memoria. Sí. Y me encanta lo que usted nos trae como ejercicio de memoria. Cuando el hoy fugitivo, Sí. Pierre García, entonces director del DPS y miembro del Centro Democrático, porque lo fue mientras fue director del DPS, pues daba cátedra moral. Hagamos ese ejercicio, devolvamos el cassette, Andrea. Sí, pero antes de devolver el cassette, es importante recordar rápidamente, Mauricio, el señor Pierre García Jacquier está imputado y en este momento pues es prófugo de la justicia porque la fiscalía dijo que los engañó, diciendo que él estaba en un sitio cuando realmente estaba en Francia. Sí, y por eso ya tiene una circular roja, por lo menos eso es lo que se está tramitando con la Interpol para que sea capturado y pues sea deportado donde se encuentre aquí a Colombia, siempre y cuando el país donde se encuentre tenga convenio con la Interpol, ¿no? Claro, pero hay un problema, y es que el señor Pierre García Jacquier tiene nacionalidad francesa. Y si usted tiene la nacionalidad francesa, lo más probable es que el Estado francés no lo entregue a autoridades de otro país. Lo que pasa con Italia, Imagínense. también Lo con que pasa, Colombia. es lo que pasa exactamente con muchos países del mundo. Exacto. Entonces, Andrea, por favor. Bien, y mostremos ese comunicado porque es que es bien importante del Centro Democrático, que lo pusieron pues más como un trino, donde decían que el Partido Centro Democrático fue concebido como un partido de esperanza para los colombianos. Dentro de sus valores está el respeto, la transparencia y la austeridad en el manejo de los recursos públicos. Y ahora sí miremos lo que dicen referente a los rechazos de presuntos actos de corrupción. Debe ser unánime y sin distinción ideológica. Tan grave es apropiarse del dinero de los colombianos como utilizarlos para vanidades personales. Y ahí en la parte final, por favor, Juan Pablo, léame ese último párrafo donde Más allá de lo anterior, y en atención a las preguntas de diversos medios de comunicación sobre la militancia de Pierre García y Milton Restrepo, informamos que ambos no pertenecen al Centro Democrático de tiempo atrás y militan en otros partidos políticos. Y hay que recordar que la renuncia al gobierno del que hacía parte, pues por ser también integrante de la colectividad del Centro Democrático por parte de Pierre García como director encargado del DPS, pues fue el 22 de julio de 2023, cuando ya Iván Duque iba a terminar la presidencia. Entonces, eso de que tiempo atrás traten de marcar distancia, pues no Sí, fue tan así. Mientras estaba él ejecutando este plan maléfico, estaba en el Centro Sí, Democrático. claro, y hay una responsabilidad política, pero entonces empezamos a hacer memoria de las veces en las que aparecía Pierre García sacando pecho como integrante del partido Centro Democrático. Esto era lo que decía él, ahora prófugo. Únete al Centro Democrático. Súmate a la verdadera esperanza del país. Amigo uribista del Tolima, únete al Centro Democrático. Inscríbete para que con tu carnet puedas votar. No dejes que otros escojan por ti. Busca en los diferentes municipios del Tolima e Ibagué las camisetas del Centro Democrático. Inscríbete. Hacer todo el recorrido por los municipios, Mariquita, Honda, Líbano, pero es que Pierre García era una de las cabezas del Centro Democrático en el departamento del Tolima. De hecho, él llega a la lista porque su padre fue presidente del Congreso y tenía ya un caudal político y lo quisieron aprovechar ahí. Ajá, claro, pues es que, bueno, finalmente esa es su tierra, ¿no? Ahí Sí. donde él tiene su raigambre, Andrea. Sí, claro, por su papá, realmente es por el papá de él. Pero entonces mostremos también estos apartes de cuando él estaba en tarima al lado de Óscar Iván Zuluaga, donde pedía que fuera elegido presidente, y esa correría que hacía al lado de los directivos del Centro Democrático, que hoy intenta desconocer un poco que no, que ya no hace parte desde hace un tiempo atrás del partido. De la familia, el orden, la seguridad que necesitamos en el norte del Tolima, pero que también encarna los valores del liberalismo, como yo lo represento, que trabajamos por la seguridad, que trabajamos por la educación universal, la meritocracia, que trabajamos para que haya inversión social en las comunidades, pero también representa, eso sí, como nadie, los valores de nuestro presidente Uribe, un hombre de mano firme y corazón grande, un hombre que no tiene torcedero, como lo dice el presidente, un hombre que sabe que el mandato del pueblo, que por las propuestas que vamos a votar son las propuestas que tendrá que defender durante 4 años y no cambiar de plan una vez elegido. Yo estoy absolutamente convencido de que Óscar Iván Zuluaga va a respetar el compromiso que adquiere con la democracia, que va a ser esa mano firme con la corrupción, esa mano firme con la delincuencia,
de que no va a permitir la paz sin impunidad, pero que va a tener corazón grande con el Líbano. Hágame el favor la cátedra de moral de Pierre García, donde dice que él sigue los pasos del expresidente Uribe, que no tiene torcedero, y ahora lo acusan pues de tener torcedero a Pierre García. Porque el hecho es corrupción, ¿no, Mauricio? Sí, claro. Recordemos, Mauricio, cuáles son los hechos por los cuales ahora se le está señalando al señor Pierre García, porque además, mire usted, Andrea, que este fin de semana reflexionando sobre este caso, uno decía, ¿esto uno cómo lo puede ilustrar? Pues esto es como si hubieran en un primer momento descubierto una rama, que fue la de Mario Castaño, la rama, y luego apareció otra rama, que es la de Ciro, pero luego encontramos el tronco del árbol, y el tronco es este señor. Exactamente. El tronco es Pierre. Pierre era el que alimentaba todas esas ramas con la savia. Claro. De su DPS, ¿no? Claro, porque es que además hay un ingrediente adicional y es la que clorofila. La clorofila de todo este entramado de corrupción, claro. Porque es que él hacía parte del gobierno, entonces los otros eran congresistas, patinaban cosas desde el Congreso y este señor hacía parte del DPS, que es donde se manejan los recursos de inversión social, en este caso del gobierno de Iván Duque, entonces le queda facilito manipular las cosas. Y que eran recursos de la paz, y recordemos que muchos de estos lobistas, de estos intermediarios, que eran los que se contactaban directamente con Pierre García para llevar ese mensaje a los alcaldes de qué era lo que se iba a hacer, cuáles eran las obras que se iban a adelantar, pues lo vinculó a él directamente, no solo con los algunos contratistas y algunos alcaldes que tenían hechos de corrupción, tenían algunas investigaciones, sino también con Ciro Ramírez, quien en este caso ya él, recordemos, está privado de la libertad en la cárcel La Picota por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Ahora Pierre García, ¿por qué se le investiga? Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Pues aparentemente él fue quien orquestó junto a Ciro Ramírez todo este entramado de corrupción, donde se desviaron estos recursos para la paz en proyectos y en contratos que favorecían a determinadas alcaldías, a determinados contratistas, y todo con beneficio para algunas personas. Pues bien, seguimos mostrando esta cátedra de moral que daba en tarima Pierre García, al lado con la camiseta puesta del Centro Democrático. Usted será nuestro presidente, caldense por supuesto, pero necesitamos que se comporte como un presidente tolimense, un presidente libanense, un presidente del norte del Tolima, una persona que por su primera vez, después de lo que hizo el presidente Uribe, por supuesto, a servirle a este departamento que tantas necesidades tiene. Ahí lo veíamos mencionar presidente, y es que él dice que votó varias veces por Oscar Iván Zuluaga. Sí, claro. Él quería que... Claro, está en campaña con Oscar Iván. Sí, claro. Y ahí entonces en tarima también pues entrega otras perlas de su discurso, donde lo hacían ver como pues una autoridad moral. O podemos votar por Zuluaga, presidente, para que Colombia sea distinta, para que retomemos el rumbo de un país que durante 8 años tuvo coherencia y políticas probadas. Yo ya voté 2 veces por Oscar Iván Zuluaga, una vez en la convención para que sea el candidato oficial de nuestro partido Centro Democrático, y lo hice el domingo pasado en las urnas para que sea presidente de los colombianos. Pero les digo una cosa, compañeros y amigos y paisanos, la tercera es la vencida. Vamos a votar el 15 de junio para que Oscar Iván Zuluaga sea el presidente de todos los colombianos. Eso finalmente no fue. Sí, no fue, pero entonces él dice que sí era necesario retomar el rumbo, y él lo aclara varias veces, votó en la convención de su partido. Pero aquí hay una mención importante a Miguel Ángel Barreto en esta tarima, ya lo vamos a ver, Mauricio. Miguel Ángel Barreto también sale hoy investigado por la Fiscalía con conexiones con Pierre. Recordemos los nombres, Mauricio, porque entonces está Barreto, pero ¿quiénes más están? Está también Milton Restrepo, recordemos que hablan de un Milton, sin embargo lo que se dice es que se trataría de Milton Restrepo, quien fue hasta hace poco secretario de seguridad, secretario de gobierno de la alcaldía de Ibagué. Él ya salió, también fue militante, también es mencionado en esta carta, pero hay otros congresistas, además de Ciro Ramírez, también está el conservador del Valle, se me va ahorita el nombre,
Espérame, tengo que revisar el organigrama, Sí. es que son tantos. No sé si ¿Cuál tengamos sería? por ahí el organigrama a la mano. Con ese organigrama, pues ahí podemos determinar quiénes son realmente Motoa. las personas. Motoa. Carlos Motoa. Carlos Motoa. Ah, pero él es de el Cambio otro- Radical. Él es otro de los implicados. Ajá. Y pero hay otro Carlos conservador. Abraham Jiménez, Carlos Abraham Jiménez, estaba también Sami Merek. Sami Merek. Ah, ya sí, Y, Sami Merek. bueno, ya vamos le- a retomar los los nombres. nombres exactos. Ya se los paso, Juan Pablo, le doy exactamente el nombre de esos. Pero congresistas. mientras tanto, pues miremos a Pierre García dándole las gracias a Miguel Ángel Barreto, que desde esa época pues era su aliado político. Los 2 millones de votos que nos vienen a adherir a nuestra campaña nuestros amigos del Partido Conservador. En esa unión programática que hemos hecho con Miguel Ángel Barreto, con José Elber Hernández, con la candidata Marta Lucía Ramírez, esos votos, más los votos que obtuvimos directamente en el Centro Democrático, más el trabajo que tenemos que hacer con compromiso de buscar una persona adicional como mínimo, cada uno de nosotros hará que Zuluaga sea el presidente de los colombianos. Vamos a votar este domingo 15 de junio, ¿por quién? Zuluaga presidente, muchas gracias. Barreto quiere decir que desde esa época eran socios políticos y hoy los está investigando la Fiscalía. Miguel Ángel Es el del Barreto, Partido Conservador, que decía ahorita Mauricio. Exactamente. Ujú. Sigamos mostrando entonces, apartes de esa cátedra de moral que dictaba en tarima y en otros escenarios, Pierre García Jacquier. Muy pocas veces se presentan coyunturas en la vida política de un país que pueden partir en dos la historia. Hoy tenemos que escoger de qué lado de la historia queremos estar. De los caminos que se presentan tenemos que escoger cuál es el que queremos recorrer, cuál es el destino que queremos para el país. Bueno, pues Ahí claramente estaba. el señor García escogió un camino pues que hoy lo tiene en París, Claro. huyendo de la justicia colombiana. Pero además esa parte es importante porque es la preinscripción al Senado. Recordemos que él después de la Cámara intenta pasar al Senado, Ujú. no la logra, pero hoy aparece incluso al lado de la hoy pues vocera, presidenta del partido, Nubia Estela. Y también está al lado de Fabio Valencia Cosio. Entonces, que hoy el Partido Centro Democrático diga que de tiempo atrás no pertenece, pues si hay falta de claridad y contundencia para asumir una responsabilidad política después de que hacía parte de la entraña del uribismo. Pero mostremos también estos apartes donde él, creo que es donde habla del alma que se corrompe. Cuando me hago estas preguntas y veo lo que está sucediendo en el país, lo que le están haciendo a nuestra democracia, la forma en que han acabado la institucionalidad, cómo la corrupción ha llegado a podrir las almas de políticos y empresarios, cómo desapareció la majestad de la justicia y como si lo anterior no fuera ya demasiado para un país y un pueblo que sufre bajo la figura de la corrupción y la tiranía disfrazada de paz, Santos y los políticos de la Unidad Nacional sometieron a todos los colombianos a un régimen donde se invirtieron los valores, donde se premia a delincuentes, donde los terroristas serán ahora los jueces de las víctimas y donde los beneficios serán para quienes han causado tanto daño en vez de ser para el colombiano trabajador y honesto. Que la corrupción No, pues- pudre el alma, ¿no? Sí. Es lo que él No, y decía. no era la falta de justicia. Sí. Es que, no sé, creo que que no esta queda es, como sin esta, palabras. Andrea, esta es la de marcar. Sí. O sea, porque Sí. es que ahí sí ya es, Sí. o sea, habla de corrupción, mire usted, habla de la majestad de la justicia perdida, y pues si el señor asistía a las audiencias diciendo que estaba en Ibagué cuando en realidad estaba en París. Exacto. Ay, Ya, ay, ay, hay más don Pierre perlas, pero le García. tengo una muy recordada por los Juegos de Ibagué, ¿se acuerda? Sí. Entonces él también hace referencia a que no se puede volver a presentar la corrupción. Ay, a ver, a ver. A ver. Para que no se repita el escándalo de corrupción de Ibagué, presento Ley de Juegos Deportivos Nacionales. Propongo mecanismos para la realización, ejecución y celebración de las futuras ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales. Para ello, se deben modificar leyes que datan desde 1995, así como decretos con fuerza de ley. Aprobada esta ley, habrá un marco que permitirá que no vuelva a suceder jamás el episodio de corrupción que dejó a Ibagué sin Juegos Nacionales. La idea también es que a través del artículo 6º se dé cumplimiento al COMPES 3812 de 2014, donde están incluidas las tablas con los recursos... Palabra, ¿no? Corrupción no, contra los corruptos, la corrupción, Ay, el ay, alma. ay, Andrea. Y bueno, hoy él está imputado por corrupción. Andrea, volvamos a Presuntamente. insistir con las directivas del Centro Democrático, a ver si nos explican
cuando ellos ponen en el trío, ¿no? ¿Cómo es que ponen ellos la publicación? De tiempo atrás. De tiempo atrás, que nos digan ellos de tiempo atrás o que nos certifiquen cuándo fue que renunció el señor al Centro Democrático. Porque usted encontró que la renuncia fue ¿de cuándo, Andrea? Del 22 de julio de 2022. Es decir, cuando estaba en el gobierno, es decir, cuando hizo las fechorías que habría hecho según señala la Fiscalía. Entonces ahí es donde ese de tiempo atrás, que es tan amplio, No están atrás. no está atrás. Y sobre todo, no aplica porque el señor Pierre sí estaba en el Centro Democrático cuando hizo lo que hizo. Ser el tronco que transmitía la savia y la clorofila a las ramas y hojas de ese árbol de corrupción que era el Departamento de la Prosperidad Social en el gobierno Duque. Hablando de Duque. Sí. E Iván Duque, ¿qué ha dicho al respecto? No, Porque pues, es que eso fue el gobierno de él, ¿no, Andrea? A mí sí me parece que hace falta, todavía está en deuda el expresidente Iván Duque de dar una respuesta, porque es que él era la persona... Perdón, era el jefe. A ver, era el ¿Era jefe, jefe? y él lo nombró ahí, incluso lo condecoró estando en el DPS, y era la persona que manejaba todos los recursos para que llegaran a los programas sociales de su gobierno. Entonces, Era no, el mucho jefe. silencio. Es que el Departamento de Prosperidad Social despacha al lado del presidente de la República. Total. Mire usted en ese gobierno. Laura Sarabia al lado del presidente Petro. Ajá. El señor García Jacquet estaba con el despacho al lado del presidente Duque. Y por el momento, Silencio. una pausa en